Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal Comentarios Prácticos. En esta transmisión estaremos analizando juntos, párrafo a párrafo, el estudio de este fin de semana. Es el artículo número 9, titulado Imitemos a Jesús sirviendo a los demás. El texto temático es Hechos 20:35. Hay más felicidad en dar que en recibir. ¿Quién dijo estas palabras? Nuestro Señor Jesucristo. Es interesante ya que estas palabras no están en los 4 evangelios, pero sí aparecen en el libro de Hechos. El avance dice, Jesús siempre puso las necesidades de los demás por encima de las suyas. En este artículo analizaremos algunas maneras de copiar su espíritu de sacrificio y los beneficios que obtenemos al hacerlo. Pasemos entonces al párrafo 1. ¿Qué buena actitud demuestra el pueblo de Jehová? La respuesta a esta pregunta está aquí en las primeras líneas. Dice, basándonos en el Salmo 110:3, que el pueblo de Jehová se ofrece voluntariamente para trabajar en la congregación. Esta profecía se está cumpliendo en la actualidad. Como lo sabemos, muchos hermanos dedican cientos de millones de horas a la predicación de forma voluntaria, sin recibir ninguna remuneración. Pero hay otros hermanos que su forma de trabajar es ayudar a otros en diferentes facetas, preparando asignaciones, discursos, animando a otros, compartiendo con otros, y eso también es válido. Vamos a leer ahora el párrafo 2. Según Romanos 15:1-3, ¿qué ejemplo nos dio Jesús? Como ahí vemos, nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de poner las necesidades de los demás ante las de Él en primer lugar. Vemos allí que Él no se agradó a sí mismo y ese es el ejemplo que Él dejó de lo que Él hizo. Ahora pasemos al párrafo 3, que analizaremos en este artículo. Repasaremos algunos de los sacrificios que hizo Jesús por los demás y analizaremos cómo podemos copiar su ejemplo, así como qué podemos hacer para estar más dispuestos a ayudar o a servir a otros. Pasemos al primer subtema. Imitemos el ejemplo de Jesús. Párrafo 4. ¿Cómo demostró Jesús que ponía las necesidades de los demás por encima suyas? Bien, aquí vemos un ejemplo. Está en este párrafo y estamos aquí viendo lo que pasó, que Jesús estaba muy cansado, pero no era un cansancio porque él tenía un trabajo seglar, sino un cansancio por la misión que él estaba realizando. Aún así, dice, cuando vio a las personas, Jesús se compadeció de ellos. No se enojó, no dijo que ya lo tenían molesto, ya lo tenían cansado, que solo lo buscaban para curarlo, sino más bien se compadeció de estas personas. ¿Por qué? Porque él sabía que ellos tenían su esperanza en Jesús. Él era el único que podía ayudarlos. De ahí sus líderes fariseos religiosos los tenían abandonados, desollados vivos. Su único interés era ver cuánto dinero o bienes materiales podían obtener de ellos, pero a ellos no les interesaba en lo más mínimo ayudar a los que estaban enfermos, a los que estaban sufriendo. Solamente a Jesús le interesaban. Y Jesús, que era su tiempo de descansar, lo sacrificó ayudándolos, curándolos. Párrafo 5. ¿Cómo imitan los cabezas de familia el espíritu de Jesús cuando están cansados? Bueno, podemos pensar en un hermano que llega a su casa cansado después de un largo día duro de trabajo. Esa noche tienen la adoración en familia. Imagínese, puede ser la adoración en familia, puede ser la reunión, puede ser la predicación, y la tentación es dejarlo para otro día. ¿Qué hace el hermano? En vez de ceder a la carne, en vez de agradarse a sí mismo, ora a Jehová pidiéndole fuerzas para tener el querer y el poder, para tener las fuerzas, porque todas las fuerzas vienen de Él que nos da poder, y junta a su familia y tienen su adoración en familia, o bien van a su reunión. Esto deja en los hijos una lección que no se enseña solo con palabras, sino con el ejemplo. Para sus padres,
las cosas espirituales son lo más importante. Pasemos ahora al párrafo 6. Y aquí tenemos la siguiente. Antes vemos la imagen. Aquí está nuestro Señor Jesucristo sacrificando su tiempo. Tenía que descansar, pero en vez de ello lo que hace es enseñar, dar de sí a las personas. Es admirable cuando alguien sacrifica su tiempo y hace así como hizo Jesús, como lo hace este padre de familia. Llegó cansado, quizá no tuvo el mejor día en el trabajo, está agotado, pero en vez de dejarse vencer, ora a Jehová y reúne a su familia y están teniendo la adoración en familia. Esos sacrificios valen la pena. Vamos ahora al párrafo 6. Mencione otra ocasión en la que Jesús sacrificó parte de su tiempo para ayudar a otros. Vamos a destacar las palabras de Mateo capítulo 14 versículos 10 al 13. Dice la Biblia que Jesús recibió la noticia de la muerte, del asesinato de Juan el Bautista, de parte de Herodes Antipas, Herodías, y lo que ocurrió el día de su cumpleaños. Jesús se puso triste. Jesús se fue a un lugar retirado para estar solo. Esto es vivir el duelo en privado, y muchas personas lo hemos hecho de esa forma. Sin embargo, la sorpresa que se llevó es que ya había gente esperándolo. Y nuevamente, Jesús no los regañó, no les dijo que los iba a atender, pero otro día no les dijo que regresaran a su casa, sino más bien se conmovió profundamente, porque eran como ovejas sin pastor, desolladas por los líderes religiosos, como se observa hoy día también. Y dice, pasó a enseñarles muchas cosas. Nuevamente sacrificó su momento de duelo para atender a las personas. 7 y 8. Dé algún ejemplo de cómo los ancianos imitan a Jesús cuando alguien necesita ayuda. Vemos que muchos de nosotros o de las ovejas, no están al tanto del trabajo que hacen los ancianos. Es decir, no es que ellos vayan por ahí contándole un reporte de sus actividades a todos los hermanos, pero a veces surgen emergencias. El párrafo da un ejemplo de una emergencia médica, el comité de enlace, etc. Pero si surgen emergencias y los ancianos, los buenos ancianos, atienden esas emergencias. A veces son en mitad de la noche, pero quieren ayudar a sus hermanos y por eso ponen el bienestar de sus hermanos por encima suyo. No solamente cuando hay emergencias, hay ancianos que voluntariamente ayudan en la construcción de salones del reino, otros en el mantenimiento, otros en labores de socorro, otros apartan su tiempo para la enseñanza, la edificación de la congregación, lo que implica organizar programas, visitas de estímulo, etc. Todos estos ancianos y sus familias merecen que los felicitemos y que les agradezcamos de corazón su duro trabajo. Aquí hace una pauta al final. Se recomienda tener equilibrio. Los ancianos deben ser equilibrados, no deberían dedicar tanto tiempo a atender sus responsabilidades teocráticas que descuiden el bienestar de su familia. Esto puede ser complicado, sobre todo porque algunos hermanos tienen la impresión que es pecado si ellos dicen que no a alguna asignación que se les presenta. Pero recordemos, Jehová quiere que seamos modestos. Además, hay hermanos que sí han hecho un voto, que sí han firmado un documento en el que tienen esa responsabilidad de hacer cualquier tarea, pero cuando son tareas adicionales, bien podría ser que la atienda otro anciano. ¿Por qué? Porque si no, va a caer en algo peor, que es desatender a su familia. Y eso puede complicarle las cosas. Al final pueden surgir otros problemas por no atender a la familia, por no haber dicho no en el momento correcto. Pasemos ahora a cómo cultivar el espíritu de sacrificio. Párrafo 9. Tenemos Filipenses 2, 4 y 5.
mientras buscan no solo sus propios intereses, sino también los de los demás. Mantengan esta misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Según este texto, ¿qué actitud mental debemos desarrollar los cristianos, todos los cristianos? La actitud mental que tuvo Cristo Jesús, dice el texto. Esa es la respuesta. Así que no solo los ancianos deben hacerlo. Jesús tomó la forma de un esclavo. Él podría haber dicho, bueno, voy a poner una oficina en la que voy a dirigir a todo el rebaño cerca del templo de Jerusalén, y de allí los voy a dirigir y les voy a dar instrucciones y ellos tienen que hacer lo que yo les diga. Pero en vez de eso, Jesús fue con ellos. Jesús no les dijo solo vayan, Él les dijo vamos. Y los capacitó y caminó y anduvo con ellos y hasta les lavó los pies, no a todos, solo a los 12 apóstoles. Así que ese es un punto interesante. Tomó la actitud de un esclavo. Un buen esclavo no solo busca sus intereses, sino busca en primer lugar agradar a su amo. Vamos ahora al párrafo 10. Dice la pregunta, ¿qué autoexamen podemos hacernos? Un autoexamen para ver cuál es nuestra actitud, cuál es mi actitud. Pensemos en las siguientes preguntas con honestidad. Dice la primera, ¿estoy yo dispuesto a hacer sacrificios personales para ayudar a otros? ¿Cómo reacciono cuando me piden que visite a un hermano mayor o que lleve a una hermana mayor a las reuniones? ¿Me ofrezco enseguida para ayudar con la limpieza del lugar de reunión, de asamblea o el mantenimiento? Las respuestas a estas preguntas nos van a ayudar a ver nuestra actitud. ¿Somos de los que están disponibles? ¿Somos de los que se hacen de rogar para estar disponibles? ¿O somos de los que dicen sí y dado el momento que si no estamos? Bueno, este autoexamen nos va a ayudar a saber la respuesta. Cuando nosotros nos dedicamos a Jehová, le hicimos una promesa. Esa promesa de que íbamos a usar todo lo que tenemos para servirle, lo que incluye nuestro tiempo y recursos. Y sobre todo, usarlos para ayudar a nuestros hermanos en necesidad. Así que Jehová se va a sentir muy feliz cuando usamos nuestros recursos para ayudar a otros en nuestra congregación o hermanos que están en una necesidad. Ahora, párrafo 11. ¿Cómo puede la oración ayudarnos a cultivar el espíritu de sacrificio? La oración nos va a ayudar a hablarle a Jehová, no solo a pedirle, sino a decirle cuál es nuestro problema realmente. Quizá en el autoexamen nos dimos cuenta que no somos generosos, que a lo mejor nos cuesta hacerlo, o no estamos interesados en ser generosos. Queremos pedirle a Jehová en oración, y esto es más que estar acostados en la cama, en el sofá, y ahí mentalmente y quedarnos dormidos con la mente, sino más bien en nuestro cuarto privado cerramos la puerta y le abrimos nuestro corazón a Jehová. Queremos sincerarnos con Él, pedirle que nos dé las fuerzas, que este sistema nos ha moldeado para ser egoístas, para ser tacaños, para ser insensibles, pero que Él nos puede moldear para ser generosos, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos tenían los medios para ayudar a las ovejitas, aún así no les importaba, solo les importaba el dinero. Jehová no quiere que nosotros seamos así, y Él bendice a sus siervos que no solo lo dicen, sino también lo están haciendo. Párrafo 12. ¿Cómo pueden ayudar a la organización los varones bautizados jóvenes? De muchas maneras. Los jóvenes son el futuro de la organización. ¿En qué sentido? En el sentido que ningún hermano es eterno en la congregación. Tampoco nadie es irreemplazable. Así es que los jóvenes, los niños que hoy vemos, si se bautizan, se cuidan y se ponen la meta de progresar, ellos van a estar el día de mañana, mientras el fin no venga, tomando las riendas de la organización en la congregación, ayudando a dirigir la predicación, las reuniones, etc. Pero eso no es por casualidad. Hay jóvenes que hay que empujarlos, que hay que ayudarlos. A veces no nacen con ese deseo de querer trabajar.
la pereza los ha moldeado bastante. Por eso es importante que ellos también le pidan a Jehová, que ellos tengan el deseo de hacer más en la congregación. Algunos piensan, algún día iré a otra congregación y ahí voy a ayudar. Nada de eso. Puede hacerlo en este momento, en la congregación en la que está. Hay congregaciones en las que hay más ancianos y no hay ministeriales. Aquí se hace una exhortación para que tomen la iniciativa y se ofrezcan para servir en lo que haga falta en la congregación. Pasemos ahora al párrafo 13 y vamos a ver la pregunta 13 y 14. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros hermanos? Estar atentos a las necesidades de ellos. El apóstol Pablo y la Biblia lo dice en Hebreos 13:16. No se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con los demás, porque estos sacrificios le agradan mucho a Dios. Eso es lo que Jehová quiere que hagamos. Los cristianos del primer siglo así lo hicieron. Vemos allí la imagen en la que ellos se recibieron a los cristianos que tuvieron que huir a la ciudad de Pela y se les recibió con alimento, como vemos aquí en la imagen. Se organizaron y ayudaron a los hermanos que iban llegando. Ahí vemos entonces este punto. Vamos ahora a ver el siguiente ejemplo que está aquí de cómo ayudar a alguien que tal vez ha enviudado, que tal vez tiene alguna necesidad. A lo mejor ellos no nos lo van a decir, pero es un hecho que ellos necesitan ayuda material y también emocional. Quizá podemos invitarlos a comer o llevarles algo de comer. Quizá necesitan transporte o tareas para el hogar. Y nótelo, quizá no nos lo van a decir porque no quieren parecer una carga, pero seguro que agradecerían si les damos una mano amiga. Así que podemos hacerlo. Dice aquí una pregunta interesante. Si yo estuviera en su lugar, ¿qué cosas me gustaría que hicieran por mí? Pasemos ahora al párrafo 15. ¿Qué debemos hacer si deseamos ayudar a los demás? Ser accesibles. Seguro que en nuestra congregación hay hermanos que siempre están dispuestos a ayudar. Así que, ¿por qué no unirnos y trabajar como un equipo y ayudar que el equipo siga creciendo, el equipo de los que ayudan, en vez de ser indiferentes o insensibles al dolor de los demás? Hay hermanos que han ido a escuelas de la organización, escuela de Galaad, escuela de entrenamiento ministerial, escuela para varones solteros, ahora escuela para evangelizadores, escuelas para comités de sucursal, para superintendentes viajantes y sus esposas, y un sinfín de escuelas. Pero esto es lo práctico. No necesitamos ir a una escuela para aprender que debemos ayudar a nuestros hermanos. Sería muy triste que alguien fue a una escuela o a muchas de esas escuelas y no haya aprendido a ayudar a los hermanos de la congregación. Aquí se pone el ejemplo de un hermano de 45 años llamado Alan, y él se pone la meta de imitar a Jesús. Claro, nosotros no vamos a ser iguales a Jesús, pero dice la Biblia que el alumno no va a superar al maestro, pero si está adecuadamente capacitado va a ser como su maestro. Así es que ese es el deseo de este hermano. Normalmente los ancianos, algunos han creído que esa es la meta y que ahí toparon y que ya llegaron a la meta, pero en realidad seguimos siendo estudiantes, seguimos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. No podemos ser arrogantes y presuntuosos y afirmar que por ser ancianos ya somos perfectos. Nada de eso. De hecho, a los que más se les da, más se les pide. Vamos ahora al párrafo 16. ¿Cómo nos ayuda el Salmo 119, 59 y 60 a seguir fielmente el ejemplo de Jesús? El texto mencionado dice el salmista que rápido y sin demora cumplo tus mandamientos. He examinado mis caminos para que mis pies regresen a tus recordatorios. Esto nos enseña que no basta con saber lo correcto, hay que hacer lo correcto con el motivo correcto. No debemos desanimarnos si no imitamos a la perfección el ejemplo de Jesús.
Un estudiante de arte no puede imitar perfectamente a su maestro, pero si aprende de sus errores y esfuerzos, podrá imitar a su maestro lo mejor posible y seguir mejorando. Vamos ahora a los beneficios de mostrar un espíritu de sacrificio. ¿Cuáles eran los beneficios de mostrar este espíritu de sacrificio de Jesús? Párrafo 17 y 18. Bueno, un beneficio es que habrá una atmósfera de paz y de refugio en la congregación a la cual asistimos. Un hermano llamado Tim dice que se volvió contagioso cuando los jóvenes vieron que los ancianos tenían este espíritu de sacrificio. Esto los impulsó a ellos a también imitarlos, a también copiar esa buena actitud y a seguir ayudando en la congregación. Ahora, esto nos enseña algo, que la actitud de los ancianos influye, para bien o para mal, en los jóvenes y en las ovejitas. Si ellos son serviciales y ayudan, así van a ser los demás de la congregación. Si ellos son indiferentes y prefieren dejarle el trabajo a otros, los demás van a observar esa mala conducta y tristemente algunos hasta lo imitarán. El mundo está lleno de personas egoístas, dice el párrafo 18. Muchas personas se preguntan, a la hora de hacer un bien por alguien, lo primero que preguntan es, ¿y qué gano yo? Así ha moldeado este sistema a las personas. Y tristemente hay hermanos que así piensan. ¿Y qué gano yo? Pero Jesús no quiere que pensemos así. Jesús promete que seremos felices si seguimos dando a los demás, si seguimos dando de nuestros bienes, de nuestros talentos a los demás. Jesús no nos va a preguntar cuántos carros tuvimos, cuántas casas tuvimos, cuánto dinero teníamos ahorrado en el banco. Jesús nos va a preguntar cómo lo usamos para ayudar a los demás hermanos. Y hemos visto que, como dije, este sistema nos moldea para ser tacaños, para ser mezquinos con los demás, para ser indiferentes, pero Jesús nos está moldeando de lo opuesto. Así es que seremos muy felices si ponemos en práctica las palabras de Jesús, de compartir con los demás. Y lo hemos visto, sabemos que hay hermanos y hermanas que son muy felices, no porque son los que más tienen, sino porque ellos siempre comparten y ayudan a los demás. Y hemos visto lo contrario, hay personas que económicamente tienen bastante dinero y bienes materiales, pero son muy infelices. ¿Por qué? Porque son tacaños, porque no les gusta compartir ni pensar en los demás. ¿De qué manera sirvió Jesús a los demás? Son las preguntas de repaso. Vimos que tuvo el espíritu de sacrificio, sacrificaba sus momentos de descanso hasta cuando estuvo de duelo por Juan el Bautista para ayudar, curar y enseñar. ¿Cómo podemos imitar el ejemplo de Jesús? Por más cansados que estemos, nunca sacrificamos las actividades espirituales como las reuniones, la predicación o la adoración en familia por cosas triviales como el cansancio o los placeres. ¿Qué podemos hacer para cultivar el espíritu de sacrificio? Vimos allí el autoexamen. El autoexamen es importante, veremos cómo estamos realmente, luego oraremos a Jehová para que Él nos dé el poder más allá de lo normal, seremos accesibles, seremos observadores y pasaremos a la acción. Jehová promete bendecirnos de formas que ni imaginamos si ponemos en práctica las palabras de Jesús de Hechos 20:35. Hay más felicidad en dar que en recibir. Queridos hermanos, llegamos al final. Les invitamos a suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por acompañarnos. Que Jehová les bendiga y les cuide. Y hasta la próxima.